Imagina por un momento vivir casi 1000 años. Ahora, más allá de la sorpresa que nos causa pensar en alguien viviendo tanto tiempo, este detalle nos lleva a una reflexión mucho más profunda sobre la vida, la fe y el destino humano. No es solo una cifra que nos deja boquiabiertos, es una invitación a adentrarnos en los misterios más profundos de nuestra existencia y nuestra relación con lo divino. En el vídeo de hoy profundizaremos en un tema que fascina a todos los cristianos: cómo 3 hombres cambiaron por completo la historia de la humanidad y cómo Dios los eligió para roles tan importantes. Comparte este vídeo con alguien que amas o incluso en ese querido grupo de WhatsApp. Empecemos con Matusalén. Su historia se sitúa en un contexto que nos resulta casi mágico, un tiempo en el que la conexión entre los seres humanos y Dios era mucho más tangible de lo que podemos imaginar hoy. La longevidad de Matusalén no es solo un récord para el libro Guinness de los récords celestiales, representa algo mucho más significativo. Es un testimonio de la misericordia y la paciencia infinitas de Dios hacia la humanidad. A través de la vida de Matusalén, se despliega ante nosotros una saga que atraviesa generaciones enteras, conectando historias de fe, milagros y redención. Desde Enoc, ese antepasado de Matusalén, que tenía una relación tan cercana con Dios que fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, hasta Noé, su nieto, que se convertiría en el salvador de la humanidad durante el diluvio. Estas historias no son solo relatos antiguos sin conexión con nuestra realidad. Al contrario, nos hablan de cómo, a pesar de los desafíos, las tentaciones y la maldad que puedan proliferar, la fe y la obediencia a un camino de bien pueden generar cambios profundos y duraderos, tanto en nuestras vidas como en el mundo que nos rodea. Y si quieres ver algún tema concreto de la Biblia explicado detalladamente y con todo detalle, comenta debajo el tema que deseas y definitivamente lo haremos por ti. Aprovecha y participa de nuestra comunidad aquí en el canal. Ahora traeremos contenido complementario completamente gratis todos los días. La vida de Matusalén, entonces, se convierte en un espejo en el que podemos mirarnos para reflexionar sobre la paciencia, la perseverancia y la fe. Cómo, a pesar de los años, los desafíos y las adversidades, es posible dejar una huella imborrable en el tejido de la historia humana, influenciando generaciones futuras y marcando el curso de los acontecimientos. Esta conexión casi directa con lo divino que experimentaban Matusalén y sus contemporáneos nos invita a preguntarnos sobre nuestra propia relación con la espiritualidad y la fe. ¿Cómo podemos, en nuestro mundo moderno, lleno de distracciones y a menudo alejado de lo espiritual, encontrar ese camino de conexión con lo divino? La historia de Matusalén nos muestra que, independientemente de los años que vivamos, lo importante es el legado que dejamos atrás. No se trata solo de la cantidad de días, sino de la calidad de nuestra existencia, de cómo vivimos nuestros días y de cómo nuestra vida impacta a los demás y al mundo en general. En última instancia, desentrañar el misterio de la longevidad bíblica de Matusalén nos lleva a una reflexión más amplia sobre el propósito de nuestra vida, la paciencia divina y cómo a través de nuestras acciones y fe podemos trascender nuestro tiempo y dejar una marca positiva en la historia de la humanidad. Matusalén es mucho más que un nombre en las páginas antiguas de la historia humana. Este personaje bíblico se destaca no solo por su edad extraordinaria, casi rozando el milenio, sino también por lo que su existencia significa en el gran esquema de las cosas. No se trata simplemente de la cantidad de años que vivió, sino del profundo mensaje que su vida conlleva. Vivir en una era donde los años se cuentan por siglos ofrece una perspectiva única sobre la vida y el propósito humano,
Cada día para Matusalén no era solo otro amanecer, sino una nueva oportunidad para ser testigo de la historia divina en desarrollo, un capítulo más en la gran narrativa de la humanidad y su relación con lo divino. La historia de Matusalén es una ventana a un tiempo donde la longevidad tenía otro significado. No era solo sobre sobrevivir, era sobrevivir dentro de un propósito mayor, uno orquestado por la mano de Dios. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de cada momento y cómo, en el gran esquema de las cosas, cada uno de nosotros juega un papel único. Este hombre, cuyo nombre ha resonado a través de los siglos, nos habla de la importancia de las conexiones entre generaciones. No es solo la historia de un hombre que vivió muchos años, sino la de alguien cuya vida es un puente entre el pasado y el futuro, un hilo conductor en el tejido del legado espiritual de la humanidad. La extraordinaria longevidad de Matusalén no es meramente un dato curioso. Es un testimonio de la gracia divina y un recordatorio de que hay aspectos del plan divino que van más a la de nuestra comprensión. La duración de su vida nos hace cuestionar y explorar el significado más profundo del tiempo y nuestra existencia dentro de él. Matusalén nos enseña que el valor de la vida no se mide en años, sino en la profundidad de nuestra conexión con los demás y con Dios. Su existencia casi milenaria es un símbolo potente de la continuidad, la fe y la persistencia a través de las edades. La vida de este hombre se convierte en una metáfora de la paciencia y la perseverancia, cualidades que son esenciales en la búsqueda de significado y propósito. A través de su historia, se nos recuerda que los desafíos y las pruebas de la vida son también partes del plan divino, diseñados para forjarnos y guiarnos. El legado de Matusalén va más allá de su descendencia. Es un mensaje sobre la importancia de mantener la fe a lo largo de los tiempos, de transmitir los valores y las enseñanzas que pueden guiar a las futuras generaciones hacia un camino de luz y esperanza. En la vida de Matusalén vemos reflejada la idea de que nuestro tiempo en la tierra tiene un propósito divino, uno que tal vez no comprendamos completamente, pero que forma parte de un diseño mucho más grande. Su historia es un recordatorio de que aunque nuestra existencia pueda parecer efímera en el contexto de la eternidad, cada vida tiene un valor inmenso en los ojos de Dios. La narrativa de Matusalén nos invita a mirar nuestra propia vida bajo una luz diferente, a preguntarnos cómo estamos utilizando nuestro tiempo y cómo podemos contribuir a la historia mayor de la humanidad y su relación con lo divino. Nos alienta a vivir de manera que nuestro legado resuene a través de las generaciones, no por la cantidad de años que vivimos, sino por la calidad y el impacto de nuestra existencia. Este personaje emblemático nos recuerda que, en el plan divino, cada momento es una oportunidad para crecer, para amar, para aprender y para dejar una huella que trascienda nuestro tiempo físico en la tierra. La vida de Matusalén es un testimonio de que, incluso en los tiempos más antiguos, la búsqueda de significado, propósito y conexión con lo divino era tan relevante como lo es hoy. Al reflexionar sobre la vida de Matusalén, nos damos cuenta de que la verdadera esencia de la longevidad no radica en la cantidad de años vividos, sino en la intensidad y profundidad con la que vivimos cada uno de esos años. Su historia es un llamado a vivir plenamente, a valorar cada instante y a buscar un propósito que vaya más allá de nuestra existencia individual. Matusalén, con su vida extendida casi a un milenio, nos desafía a considerar cómo nuestras acciones y decisiones impactan no solo en nuestras vidas, sino en las de aquellos que nos rodean y en las generaciones futuras. Nos enseña la importancia de construir un legado de sabiduría, amor y fe que pueda ser transmitido a través del tiempo.
La historia de Matusalén no es solo un relato sobre longevidad, es una reflexión sobre la resiliencia humana frente a los desafíos de la vida. Nos muestra cómo, a pesar de los obstáculos y las adversidades, es posible mantenerse firme en nuestras creencias y valores, dejando una huella indeleble en el mundo. Este personaje bíblico también nos habla de la transformación. A través de los siglos de su vida, Matusalén habría sido testigo de cambios inimaginables, tanto en el mundo que lo rodeaba, como en su propia espiritualidad y entendimiento. Su historia es un recordatorio de que el crecimiento y la evolución son componentes esenciales de la experiencia humana. En la figura de Matusalén encontramos un espejo de nuestra propia búsqueda de significado. Nos invita a cuestionarnos sobre nuestra contribución al mundo y cómo podemos hacer que nuestra vida cuente en el gran esquema de la historia humana. La vida de Matusalén, rica en años y experiencias, nos enseña que el tiempo es un regalo precioso, una oportunidad para forjar relaciones significativas, para explorar la profundidad de nuestra fe y para actuar de manera que nuestro impacto se sienta mucho después de que hayamos partido. Más allá de ser una figura histórica, Matusalén se convierte en un símbolo de la esperanza eterna de la humanidad, de nuestra capacidad para superar, adaptarnos y encontrar propósito a pesar de las circunstancias. Su historia es un faro de luz en la búsqueda de la verdad y la comprensión en un mundo en constante cambio. Al contemplar la vida de Matusalén, nos inspiramos para reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y sobre cómo podemos utilizar nuestro tiempo para contribuir a algo más grande que nosotros mismos. Nos recuerda la importancia de vivir con intención, de buscar siempre el crecimiento espiritual y de apreciar cada momento como si fuera único. La narrativa de Matusalén nos desafía a mirar más allá de lo superficial y a buscar respuestas a las preguntas fundamentales sobre la vida, el propósito y nuestro lugar en el cosmos. Nos invita a explorar la riqueza de nuestra propia existencia y a encontrar maneras de enriquecerla de los demás. A través de la historia de Matusalén, aprendemos que la verdadera medida de la vida no se encuentra en su duración, sino en su capacidad para tocar las vidas de otros, para inspirar cambio y para dejar un legado de amor y esperanza. Su vida es un testimonio poderoso de que, a través de la fe y la conexión con lo divino, podemos trascender las limitaciones del tiempo y vivir de manera que nuestro espíritu continúe resonando a través de las edades. En última instancia, Matusalén nos enseña sobre la trascendencia, sobre cómo nuestra vida puede ser una fuente de inspiración y guía para las generaciones venideras. Nos recuerda que, a pesar de los cambios y desafíos que enfrentamos, hay valores y verdades eternas que permanecen constantes, sirviendo como brújula para nuestra jornada. Reflexionar sobre la vida de Matusalén es sumergirse en una profunda meditación sobre el tiempo, la existencia y el significado último de nuestras vidas. Nos anima a vivir con propósito, a amar con intensidad y a dejar un legado que perdure más allá de nuestra presencia física en este mundo. Un legado que, como el de Matusalén, pueda inspirar a las futuras generaciones a buscar su propio camino hacia la luz y la verdad. La narrativa de Matusalén nos desafía a mirar más allá de lo superficial y a buscar respuestas a las preguntas fundamentales sobre la vida, el propósito y nuestro lugar en el cosmos. Nos invita a explorar la riqueza de nuestra propia existencia y a encontrar maneras de enriquecerla de los demás. A través de la historia de Matusalén, aprendemos que la verdadera medida de la vida no se encuentra en su duración, sino en su capacidad para tocar las vidas de otros, para inspirar cambio y para dejar un legado de amor y esperanza. Su vida es un testimonio poderoso de que, a través de la fe y la conexión con lo divino, podemos trascender las limitaciones del tiempo y vivir de manera que nuestro espíritu continúe resonando
a través de las edades. En última instancia, Matusalén nos enseña sobre la trascendencia, sobre cómo nuestra vida puede ser una fuente de inspiración y guía para las generaciones venideras. Nos recuerda que, a pesar de los cambios y desafíos que enfrentamos, hay valores y verdades eternas que permanecen constantes, sirviendo como brújula para nuestra jornada. Reflexionar sobre la vida de Matusalén es sumergirse en una profunda meditación sobre el tiempo, la existencia y el significado último de nuestras vidas. Nos anima a vivir con propósito, a amar con intensidad y a dejar un legado que perdure más allá de nuestra presencia física en este mundo. Un legado que, como el de Matusalén, pueda inspirar a las futuras generaciones a buscar su propio camino hacia la luz y la verdad. Hablemos de Enoc, un personaje que realmente te hace pensar sobre la vida y la fe. Este hombre, padre de Matusalén, se destacó de una manera increíblemente única. Tuvo una relación tan especial con Dios que terminó siendo llevado al cielo sin siquiera pasar por la muerte. Piénsalo un momento. La vida de este hombre fue tan ejemplar y su comunión con lo divino tan profunda que literalmente rompió las reglas de la naturaleza. En una época donde la mayoría se estaba alejando de los caminos divinos, Enoc se mantuvo firme. Su existencia se convirtió en un faro de luz en medio de la oscuridad, un ejemplo palpable de lo que significa vivir en obediencia y fe plena hacia Dios. Esta conexión no solo definió su propio destino de una manera extraordinaria, sino que también dejó un legado que perduró a través de las generaciones, desde su hijo Matusalén hasta llegar a Noé. La historia de Enoc nos lleva a preguntarnos sobre nuestra propia relación con lo divino. ¿Cómo estamos caminando con Dios en nuestras vidas? Su experiencia nos enseña que una fe viva y activa puede tener un impacto duradero, no solo en nosotros mismos, sino también en aquellos que nos rodean y en las generaciones que vendrán después de nosotros. Enoc vivió en un tiempo de grandes cambios, al igual que nosotros hoy. Sin embargo, su fe y su manera de vivir se mantuvieron inquebrantables. Esto nos muestra que, sin importar lo que esté pasando en el mundo, nuestra fe puede ser una constante, una fuente de fortaleza y esperanza. Este hombre justo nos demuestra que caminar con Dios no es simplemente seguir un conjunto de reglas. Es una relación viva, un diálogo continuo con lo divino, que nos transforma y nos eleva más allá de lo ordinario. Enoc nos invita a buscar esa profundidad en nuestra propia espiritualidad. La vida de Enoc también nos habla sobre el poder de la obediencia. En un mundo donde la desobediencia y el alejamiento de los principios divinos parecen la norma, su historia es un recordatorio de que hay un camino mejor, un camino de armonía con lo divino que nos lleva a destinos inimaginables. Su relación con Dios fue tan intensa que alteró el curso natural de su existencia. Esto nos hace cuestionar qué tan profunda y verdadera es nuestra comunión con Dios. ¿Estamos viviendo de una manera que nos acerca a lo divino o simplemente vamos por la vida sin esa conexión esencial? La historia de Enoc es un llamado a vivir con propósito, a no conformarnos con lo mundano, sino a aspirar a lo extraordinario, a ese nivel de comunión con Dios que transforma todo nuestro ser y nuestro destino. Nos enseña que la verdadera fe se refleja en nuestras acciones y nuestra manera de vivir. No se trata solo de creer en algo, se trata de vivir de acuerdo con esa creencia, de manera que nuestra fe se manifieste en todo lo que hacemos. Enoc nos muestra que es posible vivir de una manera que no solo nos beneficie a nosotros mismos, sino que también deje una huella positiva en el mundo y en las generaciones futuras. Su vida es un ejemplo de cómo la fe y la obediencia
pueden guiarnos a cumplir nuestro propósito divino. La historia de este hombre nos inspira a buscar una relación más profunda y significativa con Dios, una que nos lleve más allá de los límites de nuestra existencia terrenal y nos abra las puertas a lo eterno. Nos recuerda que, aunque vivamos en un mundo en constante cambio, hay verdades eternas que pueden guiarnos a través de la incertidumbre, verdades que se encuentran en la profundidad de nuestra relación con lo divino. La vida de Enoc es un testimonio de que cuando caminamos con Dios no estamos solos. Estamos acompañados por una fuerza que nos supera, que nos guía y protege y que, en última instancia, nos lleva a nuestro verdadero hogar. Su existencia nos desafía a vivir de manera que, al final de nuestros días, podamos mirar atrás y ver que nuestro caminar con Dios ha dejado un legado de fe, esperanza y amor, no solo para nosotros, sino también para aquellos que siguen nuestros pasos. Reflexionar sobre la vida de Enoc es abrirnos a la posibilidad de una existencia plena y rica en significado. Una vida donde nuestra relación con lo divino define quiénes somos y hacia dónde vamos. Es una invitación a vivir de tal manera que, al igual que Enoc, podamos trascender lo ordinario y tocar lo divino. Hablemos sobre algo fascinante: el nombre de Matusalén y el mensaje profundo que lleva consigo. Resulta que su nombre tiene un significado profético bastante intrigante. Su muerte traerá. Ahora eso por sí solo ya te hace levantar una ceja, ¿verdad? Pero es que hay más. Este nombre y su significado se entrelazan con uno de los eventos más catastróficos de la historia bíblica, el diluvio. La muerte de Matusalén señaló el inicio de este evento transformador. No es solo un nombre en una antigua genealogía, es una señal, una advertencia tejida en el mismo tejido del tiempo. La vida de este hombre no fue solo un récord de longevidad, fue como un reloj de arena cósmico contando regresivamente hacia un momento de cambio radical para el mundo. Imagina vivir con la conciencia de que tu existencia está vinculada a un momento tan decisivo. Matusalén se convierte en mucho más que una figura antigua. Se transforma en un símbolo de la paciencia divina, un recordatorio viviente de que hay tiempo para el arrepentimiento, tiempo para cambiar. Pero su nombre y su vida también nos hablan de algo inevitable: el juicio. La historia bíblica nos muestra que, a pesar de la paciencia y la misericordia, llega un punto en que se toman decisiones definitivas. La muerte de Matusalén y el inicio del diluvio son un eco de esta verdad, resaltando que, aunque hay oportunidad para el cambio, también hay consecuencias para nuestras acciones. Este mensaje profundo que lleva el nombre de Matusalén no es algo antiguo y polvoriento, relevante solo para los tiempos bíblicos. Nos habla aquí y ahora, invitándonos a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas. Estamos escuchando las señales y advertencias en nuestro propio camino. Somos conscientes de que nuestras acciones tienen peso y significado no solo para nosotros, sino para el mundo que nos rodea. La historia detrás del nombre de Matusalén es un recordatorio de la misericordia infinita de Dios. Nos enseña que a pesar de los errores y desvíos, siempre hay espacio para el arrepentimiento, siempre hay una mano extendida esperando que volvamos. Pero también nos confronta con la realidad de que nuestras decisiones tienen repercusiones, que hay un límite para todo, incluso para la paciencia divina. La existencia de Matusalén, marcada por este significado profético, nos muestra que cada momento de nuestra vida cuenta. No estamos aquí solo para ocupar espacio. Hay un propósito, un diseño en el que cada uno tiene un papel que desempeñar. Su vida nos invita a mirar más allá de la superficie, a buscar el significado más profundo detrás de nuestros nombres, nuestras historias. Además, nos enseña sobre la importancia de estar atentos, de escuchar las señales que se nos dan. En un mundo lleno de ruido y distracciones,
La historia de Matusalén nos recuerda la necesidad de sintonizar con lo que realmente importa, con los mensajes que pueden guiar nuestras vidas hacia un propósito mayor. La vida de Matusalén, simbolizada por su nombre profético, se convierte en una metáfora de la vida humana. Todos tenemos un reloj de arena cósmico personal, un tiempo dado para hacer la diferencia, para cambiar, para crecer. Su historia nos desafía a preguntarnos, ¿cómo estamos utilizando nuestro tiempo? Estamos viviendo de manera que, cuando nuestros granos de arena finalmente caigan, habremos dejado el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. Este mensaje profético también resalta la conexión entre nuestras vidas y el mundo más amplio. La muerte de Matusalén no fue solo un evento personal, fue el presagio de un cambio global. De la misma manera, nuestras acciones y decisiones tienen un impacto que va más allá de nuestra existencia individual. Estamos interconectados y lo que hacemos afecta no solo a nuestro entorno inmediato, sino al curso de la historia. La historia de Matusalén nos invita a ser conscientes de las señales que nos rodean, a ser receptivos a los mensajes divinos en nuestras vidas. Nos alienta a buscar una conexión más profunda con nuestro propósito, a vivir de manera que nuestra existencia tenga un significado que trascienda nuestro tiempo en la tierra. Nos recuerda además que la paciencia y la misericordia son regalos preciosos, pero no ilimitados. Hay un momento en que se pide cuentas, un momento en que debemos enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones. La vida de Matusalén, marcada por su final profético, es un eco de esta verdad universal. La historia detrás del nombre de Matusalén es una llamada a la reflexión sobre el legado que queremos dejar. ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Como alguien cuya vida fue un testimonio de amor, cambio positivo y crecimiento? ¿O como alguien que pasó por la vida sin dejar una marca significativa? Al contemplar el significado profético del nombre de Matusalén, nos damos cuenta de que nuestra vida es mucho más que la suma de nuestros días. Es una oportunidad para participar en una historia más grande, para dejar una huella que, al igual que la de Matusalén, puede resonar a través de las edades, recordándonos la importancia de vivir con propósito, atención y amor. Vamos a hablar de Noé, ese personaje que realmente pone la fe en un nivel completamente nuevo. Imagínate estar en sus zapatos por un momento. Dios te elige para construir un arca gigantesca para salvar a la humanidad y a las especies del mundo de un diluvio devastador. No es precisamente el proyecto de bricolaje que uno esperaría para un fin de semana, ¿verdad? Pero ahí está Noé, el nieto de Matusalén, aceptando esta misión colosal con una fe y una obediencia que desafían la lógica. La historia de Noé no es solo un relato épico de supervivencia, es una lección sobre lo que realmente significa tener fe. Fe en acción, no solo creer en algo, sino actuar basándose en esa creencia, incluso cuando todo lo demás parece indicar que estás equivocado. Construir el arca fue un acto de fe inquebrantable. Imagina la escena. Noé, en medio de una sociedad que probablemente lo consideraba loco, dedicando años de su vida a construir este enorme barco en tierra seca. Y aquí es donde la historia de Noé se vuelve aún más interesante. No solo es sobre la obediencia, es sobre perseverar en esa obediencia a pesar de lo absurdo que pueda parecer el mandato. La fe de Noé no fue pasiva, fue una fe que lo puso en acción, que lo impulsó a construir el arca, asegurando no solo su supervivencia y la de su familia, sino también la de las futuras generaciones. Este relato nos hace reflexionar sobre nuestra propia capacidad de fe. ¿Tenemos la fuerza para seguir adelante con algo, incluso cuando no podemos ver el final del camino? La vida de Noé nos muestra que, en momentos de desesperanza y oscuridad, la fe en las promesas divinas puede ser nuestra guía hacia la salvación. Lo que Noé hizo no fue simplemente construir un arca,
Fue un testimonio vivo de lo que significa confiar plenamente en Dios. Su historia es un recordatorio poderoso de que cuando actuamos basados en nuestra fe, incluso ante adversidades inimaginables, podemos ser instrumentos de cambio y renovación. Noé nos enseña una lección crucial. La verdadera fe se manifiesta en nuestras acciones. No se trata solo de creer en algo en teoría, se trata de vivir esa creencia, de dejar que guíe nuestras decisiones y nuestros pasos, incluso cuando el resto del mundo parece no entender o apoyar nuestras acciones. La obediencia de Noé ante una tarea tan inmensa también nos habla de la confianza. Confianza no solo en quien le daba la orden, sino confianza en sí mismo para llevar a cabo una misión tan crucial. Es un recordatorio de que a veces se nos pueden pedir cosas que parecen más allá de nuestras capacidades, pero con fe y confianza, lo imposible se vuelve posible. A través de la historia de Noé, también aprendemos sobre la paciencia. La construcción del arca no sucedió de la noche a la mañana. Requirió tiempo, esfuerzo y una paciencia extraordinaria. En nuestra vida, la fe a menudo requiere esa misma paciencia. Esperar por los resultados de nuestras acciones sin perder la esperanza o desviarnos del camino. Noé nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la fe. ¿Estamos dispuestos a actuar basados en nuestras creencias, incluso cuando enfrentamos la incredulidad o la burla de los demás? ¿Cómo podemos, como Noé, ser fieles y obedientes ante las pruebas que se nos presentan? La historia de Noé es un llamado a la acción. No se trata solo de tener fe, sino de vivir esa fe, de dejar que nos guíe y nos forme. Nos desafía a considerar cómo nuestras acciones pueden ser un reflejo de nuestra fe, especialmente en tiempos de adversidad. En un mundo que a menudo ignora las señales divinas, la historia de Noé nos recuerda la importancia de estar atentos, de escuchar y, lo más importante, de actuar según lo que creemos. La historia de Matusalén es mucho más que un simple cuento sobre alguien que vivió una cantidad impresionante de años. Es en realidad una ventana a la paciencia sin límites de Dios. A lo largo de los siglos que Matusalén caminó por esta tierra, podemos observar cómo Dios, con una paciencia inmensurable y una misericordia sin fin, da tiempo y espacio para el arrepentimiento. Esta paciencia divina no es solo un detalle menor en las páginas de la historia. Es una de las fuerzas motrices que guían el destino de la humanidad, demostrando que, a pesar de nuestra inclinación a errar y a desviarnos del camino, Dios siempre nos está dando oportunidades para volver a Él. La vida excepcionalmente larga de Matusalén actúa como un símbolo potente, recordándonos que nuestro paso por la tierra tiene un significado profundo y un propósito claro, establecido no por nuestros deseos fugaces, sino por el plan meticuloso y la paciencia de Dios. Desde Enoc, pasando por Matusalén, hasta llegar a Noé, cada generación ha sido testigo de esta paciencia divina, culminando finalmente en el diluvio. Aunque este evento puede verse como un juicio severo, también representa un renacimiento, una oportunidad para comenzar de nuevo, para la humanidad y para el mundo. Este hilo de paciencia divina nos enseña una lección crucial sobre cómo vivir nuestras vidas. Nos invita a reflexionar sobre cómo, a pesar de los errores que cometemos, siempre hay espacio para el cambio, siempre hay una posibilidad de redención si estamos dispuestos a tomarla. La historia nos muestra que, independientemente de cuánto tiempo pase, la paciencia de Dios con nosotros es constante, esperando que encontremos nuestro camino de regreso a Él. Matusalén, con su vida extraordinariamente larga, se convierte en un recordatorio viviente de que el tiempo que se nos da en este mundo es un regalo, una oportunidad para aprender, para crecer y sobre todo para arrepentirnos.
Su existencia nos alienta a valorar cada momento, a reconocer la importancia de nuestras decisiones y a entender que cada día es una nueva oportunidad que Dios nos brinda para mejorar. La paciencia de Dios, revelada a través de generaciones, es una invitación a contemplar la magnitud de su amor y misericordia. Nos muestra que, a pesar de la tendencia humana al error, la gracia de Dios es suficiente para abarcar y superar nuestras faltas. Esta paciencia no es una excusa para continuar en el error, sino un llamado a aprovechar la oportunidad de arrepentimiento que se nos ofrece. La historia de Matusalén y el diluvio subraya la idea de que, aunque Dios es paciente, hay momentos de decisión crítica, momentos en los que se requiere actuar. El diluvio, más que un final, fue un nuevo comienzo, un recordatorio de que la paciencia de Dios tiene como objetivo final la renovación y la salvación. Esta narrativa nos desafía a mirar nuestras propias vidas y a preguntarnos cómo estamos respondiendo a la paciencia y las oportunidades que Dios nos da. ¿Estamos aprovechando el tiempo que se nos ha otorgado para acercarnos más a Él? ¿Estamos escuchando las señales y las invitaciones al cambio? La paciencia divina nos enseña sobre la importancia de la perseverancia. Al igual que Dios espera pacientemente por nosotros, se nos invita a ser pacientes en nuestras propias vidas, especialmente en nuestra espiritualidad. La fe y el crecimiento espiritual son procesos que requieren tiempo, dedicación y sobre todo paciencia, tanto con nosotros mismos como con los demás. La vida de Matusalén, marcada por la longevidad y la paciencia divina, es un recordatorio de que, en el gran esquema de las cosas, todos somos parte de un plan más grande. Nuestras vidas, al igual que la suya, tienen el potencial de influir en generaciones, de ser un testimonio de la paciencia y la misericordia de Dios. La paciencia de Dios, revelada a través de las generaciones, nos invita a adoptar una perspectiva más amplia sobre la vida. Nos alienta a ver más allá de nuestro horizonte inmediato y a reconocer que somos parte de una historia mucho más grande, una historia de redención, renovación y esperanza que se extiende a través de los siglos. La paciencia divina a través de las generaciones, desde Matusalén hasta nosotros, es comprender que cada momento que vivimos está imbuido de oportunidades para la transformación y el crecimiento. Es un llamado a vivir con conciencia, con gratitud por el tiempo que se nos ha dado y con la esperanza de que, a pesar de nuestros errores, siempre hay un camino hacia adelante, guiado por la inagotable paciencia y amor de Dios. La vida de Matusalén se desarrolló justo antes de un evento monumental, el diluvio. Su existencia no solo marca un récord en longevidad, sino que también simboliza un periodo crítico de transición y advertencia. Hoy, mirando alrededor, parece que estamos en una encrucijada similar, navegando por tiempos llenos de desafíos y a menudo alejándonos de principios esenciales. La historia de Matusalén nos hace una invitación sutil pero poderosa a reflexionar sobre nuestra propia era y sobre cómo la paciencia de Dios aún se manifiesta, dándonos espacio para corregir el rumbo. Pero aquí viene una advertencia importante. Esa paciencia no es infinita. Justo como el diluvio siguió al final de los días de Matusalén, también en nuestro camino hay momentos decisivos, puntos de no retorno, que podrían demandar cambios drásticos o renovaciones. Este eco de su tiempo en el nuestro resalta la urgencia de aprovechar las oportunidades para una transformación espiritual y un crecimiento auténtico. Matusalén vivió en un tiempo donde la humanidad estaba en una encrucijada moral y espiritual, similar a lo que muchos sienten hoy. Nos enfrentamos a retos globales, conflictos y una creciente desconexión de valores que nos sostienen.
La historia de este personaje bíblico nos recuerda que, a pesar de la turbulencia, hay siempre una oportunidad para el arrepentimiento, para volver a lo fundamental, a lo que realmente importa. En los días de Matusalén, el mundo estaba lleno de contradicciones y desafíos. Aunque rodeado de una creciente maldad, su vida sigue siendo un testimonio de fe y perseverancia. En nuestra época, a pesar de los avances tecnológicos y el conocimiento acumulado, enfrentamos nuestras propias versiones de contradicciones y desafíos. La pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo? La historia también subraya la importancia de escuchar y actuar según las advertencias y las señales. Matusalén, en su propio nombre y existencia, llevaba una advertencia profética del diluvio venidero. Hoy, las señales de advertencia pueden no ser tan directas, pero están presentes en los desafíos ambientales, sociales y espirituales que enfrentamos. ¿Estamos prestando atención? A través de los siglos que Matusalén vivió, Dios mostró una paciencia extraordinaria hacia la humanidad. En nuestra era, esa paciencia se manifiesta en las múltiples oportunidades que se nos dan para el cambio y la mejora, tanto personal como colectiva. Cada día es un regalo, una nueva chance para hacer las cosas mejor, para ser más compasivos, más conscientes. Sin embargo, la vida de Matusalén también nos enseña sobre la inevitabilidad del cambio. El diluvio vino como un acto de renovación, un reinicio duro pero necesario. En nuestro tiempo nos enfrentamos a la necesidad de cambios significativos en cómo vivimos, interactuamos y cuidamos de nuestro planeta y de nosotros mismos. Este paralelismo entre la época de Matusalén y la nuestra nos invita a ser proactivos en nuestro crecimiento espiritual. No es suficiente simplemente observar o lamentar el estado del mundo. Se nos llama a actuar, a ser parte de la solución, a vivir de manera que reflejemos los valores y principios que queremos ver en el mundo. La paciencia divina es un regalo, pero también es un llamado a la acción. La historia de Matusalén nos recuerda que tenemos la responsabilidad de usar el tiempo que se nos da sabiamente, de buscar el arrepentimiento y el crecimiento, de no tomar la paciencia de Dios como algo garantizado. Nos enfrentamos a nuestras propias señales de los tiempos, desafíos que requieren una respuesta decidida y consciente. La vida de Matusalén, marcada por un antes y un después tan drástico como el diluvio, nos muestra que, aunque los tiempos cambian, la necesidad de estar atentos, de escuchar y de cambiar es constante. La historia de Matusalén es una lección sobre la esperanza y la posibilidad de renovación. A pesar de las advertencias y la llegada inevitable del juicio en su tiempo, también hay un mensaje de inicio nuevo, de que nunca es demasiado tarde para cambiar el curso de nuestras vidas y de nuestra historia colectiva. Reflexionar sobre la vida de Matusalén y su significado en nuestro tiempo es reconocer que estamos, cada uno de nosotros, en medio de nuestra propia historia de transición y advertencia. La forma en que respondamos, cómo vivamos nuestra fe y cómo actuemos ante los desafíos de nuestra era, puede definir el curso de nuestro futuro, tanto personal como colectivamente. La paciencia de Dios, evidente a través de las generaciones, desde Matusalén hasta hoy, es un recordatorio de que siempre hay espacio para el arrepentimiento y la mejora. Sin embargo, también es una llamada a la urgencia, a reconocer que hay momentos en que se requiere acción, decisión y cambio. La vida de Matusalén y el diluvio nos enseñan sobre la dualidad de la paciencia y el juicio divinos. Vivimos en un equilibrio similar hoy, en un mundo que necesita desesperadamente atención, cuidado y acción responsable. A través de esta reflexión sobre Matusalén y su tiempo, podemos encontrar inspiración para vivir de manera más consciente y deliberada, para aprovechar las oportunidades de crecimiento y cambio que se nos presentan y para actuar con la comprensión de que nuestro tiempo aquí tiene un propósito y un significado profundos. La historia de Matusalén no es solo una mirada al pasado,
es un espejo de nuestra propia época, un llamado a evaluar cómo estamos viviendo, cómo estamos respondiendo a las señales y desafíos de nuestro tiempo, y cómo podemos, individual y colectivamente, movernos hacia un futuro más esperanzador y renovado. La conexión entre Matusalén, Enoc y Noé nos cuenta una historia increíble sobre cómo nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestra fe pueden resonar a través de las generaciones. Es una especie de relevo en una carrera de largo aliento donde la fe y los valores son el testigo que se pasa de mano en mano. Matusalén, situado en este linaje, es un eslabón crucial en la cadena, viviendo en tiempos complicados pero manteniendo firme la fe que Enoc le había transmitido, esa misma fe que luego se vería reflejada en Noé. Pero, ¿te has detenido a pensar en el legado que tú estás construyendo? La vida de Matusalén es un espejo donde podemos mirarnos y preguntarnos, ¿qué estamos dejando atrás para quienes vienen después de nosotros? ¿Cómo nuestras acciones y creencias están moldeando el futuro? Matusalén vivió 969 años. Imagina la cantidad de experiencias, aprendizajes y momentos de reflexión que tuvo. A través de su vida, vio generaciones nacer y pasar, pero su compromiso con los valores y la fe que heredó de Enoc nunca vaciló. Esta consistencia en sus creencias y acciones es un recordatorio poderoso de la importancia de vivir con propósito y de ser conscientes del impacto que podemos tener. Su historia también nos muestra que no estamos aislados en nuestra jornada. Así como Matusalén fue influenciado por Enoc y a su vez influyó en Noé, nuestras vidas están entrelazadas con las de los demás, tanto de aquellos que vinieron antes que nosotros como de aquellos que seguirán después. Estamos conectados en una red de legados que trasciende el tiempo. Noé, por ejemplo, recibió el legado de fe de Matusalén y lo llevó a nuevas alturas. Construyó el arca, salvó a la humanidad y los animales del diluvio y comenzó una nueva era para el mundo. Su fe y acción directa fueron el resultado de generaciones de fidelidad y obediencia a lo divino. Esto nos hace preguntarnos, ¿qué acciones estamos tomando hoy que definirán el mañana? El legado de fe que vemos en Matusalén, Enoc y Noé es un llamado a vivir vidas que no solo busquen el bienestar propio, sino que también consideren el impacto en las generaciones futuras. Cada decisión, cada acto de bondad, cada momento de fe y obediencia teje la tela de un legado que puede guiar y proteger a aquellos que nos siguen. Esta cadena de legado también nos recuerda que no importa cuán oscuros o desafiantes puedan parecer los tiempos, siempre hay espacio para la fe, la esperanza y la acción. Matusalén vivió en una época complicada, pero su vida fue un faro de luz que guió a su familia a través de las generaciones. Pensar sobre la vida de Matusalén y su lugar en esta secuencia de legados es reflexionar sobre la paciencia, la persistencia y la importancia de mantenerse fieles a nuestros valores más profundos. Nos enseña que, aunque no siempre veamos el impacto inmediato de nuestras acciones, el legado que dejamos puede resonar mucho más allá de nuestra existencia física. Esta narrativa nos invita a pensar en grande, a ver más allá de nuestro tiempo y espacio inmediatos, a comprender que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. La historia de Matusalén, su vida y su legado, es una inspiración para vivir de manera que nuestra fe y nuestros valores se sientan y marquen la diferencia en el mundo, no solo hoy, sino para las generaciones que vendrán. El legado de Matusalén, junto con Enoc y Noé, nos enseña sobre la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de contribuir a la historia humana y divina de manera significativa. Nos desafía a preguntarnos cómo podemos, con nuestras propias vidas, contribuir a esta cadena de legado, cómo podemos asegurarnos de que lo que dejamos atrás es un mundo mejor, una fe más fuerte y una esperanza más brillante para aquellos que aún no han nacido. A través de sus historias se nos recuerda que cada acto de bondad, cada decisión
tomada con integridad, y cada momento de fe genuina son ladrillos con los que construimos el edificio de nuestro legado. No es solo sobre las grandes hazañas o los actos heroicos. A menudo son las pequeñas acciones cotidianas, las decisiones tomadas en momentos de prueba, las que definen la esencia de lo que dejamos atrás. La historia de estos tres hombres nos invita a mirar nuestras propias vidas bajo una nueva luz, a evaluar cómo nuestras acciones y decisiones de hoy están sembrando las semillas para el futuro. Nos recuerda que tenemos el poder y la responsabilidad de influir en el curso de la historia, no solo en la gran narrativa de la humanidad, sino en las historias personales de aquellos que nos rodean y de las generaciones futuras. Vivir con esta conciencia significa reconocer que cada palabra que decimos, cada gesto de amor o de ayuda, cada elección que refleja nuestra fe y nuestros valores, contribuye a un legado que puede inspirar y guiar a otros. Es entender que, aunque nuestras vidas puedan parecer pequeñas en el gran esquema del tiempo y el espacio, tienen un valor incalculable en la cadena de legado humano y divino. Este entendimiento nos lleva a preguntarnos cómo podemos ser más deliberados en la construcción de nuestro legado. ¿Estamos viviendo de manera que refleje nuestros valores más profundos? ¿Estamos invirtiendo en las relaciones y en las causas que creemos que verdaderamente importan? ¿Estamos creando un mundo que queremos dejar a nuestros hijos y a sus hijos después de ellos? La respuesta a estas preguntas define la esencia de nuestro legado. No se trata solo de lo que hacemos, sino de quiénes somos y cómo elegimos vivir nuestra vida cada día. La fidelidad, la bondad, la paciencia y la perseverancia son cualidades que, cultivadas a lo largo de una vida, pueden influir profundamente en el mundo que nos rodea. Mirando a Matusalén, Enoc y Noé, vemos que su fe no era pasiva. Era una fe que se manifestaba en acciones concretas, decisiones valientes y una vida vivida en consonancia con las promesas divinas. Nos desafían a vivir de manera que nuestra fe se vea en nuestras acciones, que nuestra vida sea una prueba tangible de nuestras creencias. El legado que dejamos es, en última instancia, la suma total de estas elecciones y acciones. No es algo que se construye de la noche a la mañana, sino a lo largo de toda una vida. Cada día nos ofrece una nueva oportunidad para contribuir a este legado, para añadir otro capítulo a la historia que dejaremos atrás. En este proceso también aprendemos a valorar los legados que hemos recibido. Al reflexionar sobre el impacto que Matusalén, Enoc y Noé han tenido en nuestra comprensión de la fe y el propósito, podemos apreciar más profundamente las influencias que han moldeado nuestras propias vidas. Nos damos cuenta de que somos, en parte, el producto de los legados de aquellos que vinieron antes de nosotros. Este reconocimiento nos impulsa a querer pasar un legado igualmente poderoso a aquellos que nos siguen. Nos inspira a vivir de manera que cuando miremos atrás podamos ver una cadena de amor, fe y esperanza que se extiende a través de las generaciones, uniendo el pasado, el presente y el futuro. La vida, vista a través del prisma del legado, se convierte en algo más que la búsqueda de la felicidad personal o el éxito. Se convierte en una misión, una vocación, para dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos, para inspirar a las generaciones futuras a construir sobre los cimientos que hemos establecido. Así, la historia de Matusalén, Enoc y Noé nos ofrece no solo una ventana al pasado, sino también un espejo en el que podemos ver nuestro propio reflejo y una brújula que nos guía hacia el futuro. Nos recuerda que, aunque nuestra vida en la tierra es temporal, el legado que dejamos es eterno. Nos anima a vivir de manera que, cuando llegue el momento de pasar el testigo, podamos hacerlo con la certeza de que hemos corrido bien la carrera, hemos mantenido la fe y hemos dejado una huella indeleble en el camino que otros seguirán. Interpretaciones y especulaciones. La longevidad en debate. La extraordinaria longevidad de Matusalén ha sido objeto de fascinación y debate a lo largo de los siglos.
¿Cómo es posible vivir casi 1000 años? Algunos argumentan que las condiciones prediluvianas de la Tierra permitían una vida más larga, mientras que otros ven en estos números un simbolismo más profundo, reflejando la magnitud de la paciencia de Dios y la importancia de los individuos en su plan. Más allá de las especulaciones, lo esencial es entender la longevidad de Matusalén dentro del contexto de un mensaje mayor sobre la relación entre Dios y la humanidad. Su vida no es solo un récord a superar, sino una invitación a reflexionar sobre el significado del tiempo, la obediencia y el propósito divino, el diluvio, juicio divino y misericordia. El diluvio, marcado por la muerte de Matusalén, representa tanto el juicio divino sobre la maldad humana como su misericordia hacia la creación. A través de Noé y su familia, Dios preserva la vida y ofrece un nuevo comienzo. Este acto no debe verse solo como un castigo, sino como una demostración de la justicia y la misericordia de Dios, equilibrando el juicio con la promesa de renovación y esperanza. El diluvio nos recuerda que, aunque Dios es paciente, no es indiferente al pecado. Sin embargo, incluso en su juicio, su deseo de salvar y redimir prevalece. La historia del diluvio, al igual que la de Matusalén, es una lección sobre la gravedad del pecado y la infinita misericordia de Dios, llamándonos a vivir de manera que estemos preparados para los momentos de renovación divina. En los días de Matusalén, como en los nuestros, el desafío del materialismo frente a la espiritualidad es evidente. La historia nos muestra que, a pesar de los avances y las comodidades de la vida moderna, el corazón humano sigue enfrentándose a la elección entre lo material y lo espiritual. Esta dualidad, presente en la época de Matusalén, Noé y hoy en día, nos invita a reflexionar sobre dónde encontramos verdadero valor y propósito. El relato bíblico nos enseña que incluso en tiempos de gran avance tecnológico y material, la esencia de la vida y su significado más profundo residen en nuestra relación con lo divino. La vida de Matusalén, en su extraordinaria duración, es un recordatorio de que la acumulación de años o bienes no es lo que define nuestro legado, sino nuestra capacidad para cultivar una conexión profunda con Dios y con los demás. La vida de Matusalén, con sus impresionantes 969 años, es algo que realmente te hace rascar la cabeza, ¿verdad? Por siglos, la gente ha girado en torno a esta pregunta: ¿cómo alguien podría vivir tanto tiempo? Hay un montón de teorías allí afuera. Algunas personas piensan que las condiciones en la Tierra antes del diluvio eran diferentes, lo que podría haber hecho posible una vida más larga. Otros piensan que hay un significado más simbólico detrás de estos números gigantescos, como una manera de mostrar lo paciente que es Dios o lo importante que era Matusalén en el gran esquema de las cosas. Pero, dejando de lado todas esas especulaciones y debates, lo que realmente importa aquí es lo que la vida de Matusalén nos dice sobre la relación entre Dios y los seres humanos. No es solo que haya vivido una cantidad récord de años, es lo que esos años representan. Es como si su vida fuera una gran pancarta que dice: mira cuánto tiempo Dios está dispuesto a esperar, mira lo importante que eres para su plan. Verás, cuando hablamos de Matusalén, no estamos hablando solo de alguien que vivió mucho tiempo. Estamos hablando de una vida que es una invitación abierta a pensar en cosas grandes, como el significado del tiempo, cómo vivimos en obediencia y cuál es nuestro propósito, según lo que Dios tiene planeado. Es fascinante pensar que la vida de una sola persona pueda ser vista como un reflejo de la paciencia divina. En un mundo donde todo se mueve tan rápido y queremos resultados inmediatos, la historia de Matusalén nos pide que hagamos una pausa y consideremos la importancia de la paciencia, de darle tiempo al tiempo. Además, su longevidad nos hace preguntarnos sobre nuestra propia vida. ¿Cómo estamos utilizando el tiempo que se nos ha dado? ¿Estamos viviendo de manera que refleje un propósito más grande?
Matusalén, con sus 969 años, nos desafía a mirar nuestras propias vidas a través de una lente diferente, una que valora la duración no solo en términos de años, sino en impacto y significado. La vida de este hombre también abre un espacio para hablar sobre la obediencia. En un tiempo que precedió un evento tan catastrófico como el diluvio, su existencia puede ser vista como un recordatorio de la importancia de vivir de acuerdo con los designios divinos, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece ir en dirección contraria. Y luego está la cuestión del propósito divino. La historia de Matusalén, situada en las páginas de un texto tan antiguo y fundamental como la Biblia, nos invita a reflexionar sobre cómo cada vida se entrelaza dentro de un plan mucho más grande, un plan que a menudo no podemos ver en su totalidad, pero que confiamos está guiado por una mano amorosa. Esta reflexión sobre Matusalén y su épica longevidad nos lleva a apreciar las historias de nuestras propias vidas de una manera nueva. Nos hace cuestionar no solo cómo queremos vivir, sino también cómo queremos ser recordados. ¿Qué legado queremos dejar que refleje nuestra propia paciencia, obediencia y propósito? La vida de Matusalén, entonces, no es solo un tema de curiosidad histórica o un punto de partida para debates teológicos. Es un espejo que nos muestra la profundidad de nuestro ser y la posibilidad de vivir vidas que resuenen a través de las generaciones, tal como la suya ha resonado a través de la historia. Su historia es un recordatorio de que, aunque nuestras vidas puedan parecer breves en comparación, cada momento cuenta. Cada decisión que tomamos, cada paso en obediencia, cada búsqueda de nuestro propósito, tiene el potencial de eco en el tiempo, de manera que no podemos comenzar a imaginar. En última instancia, la vida de Matusalén nos invita a una profunda meditación sobre nuestra existencia. Nos pregunta cómo estamos navegando por el tiempo que se nos ha dado, cómo estamos respondiendo al llamado a la obediencia y cómo estamos buscando cumplir con el propósito divino en nuestras vidas. Así, mientras contemplamos la extraordinaria vida de Matusalén, nos encontramos reflexionando sobre nuestras propias vidas en el contexto más amplio de la historia humana y divina. Nos desafía a vivir de tal manera que cuando miremos atrás podamos ver una vida llena de significado, propósito y sí, incluso una pizca de la paciencia divina que su historia tan poderosamente simboliza. A través de la lente de la vida de Matusalén podemos ver la belleza y el poder de una vida vivida en plena sintonía con los deseos divinos. Nos muestra que, a pesar de los misterios y debates que rodean su longevidad, el mensaje más profundo de su vida es uno de fe, esperanza y amor inquebrantables. Entonces, al reflexionar sobre la vida de Matusalén y todo lo que representa, quizás podamos encontrar inspiración para vivir nuestras propias vidas con un sentido renovado de propósito, obedeciendo los designios divinos y dejando un legado que trascienda nuestro tiempo en la tierra, al igual que lo hizo él. La historia de Matusalén, Enoc y Noé no es solo un relato épico de tiempos antiguos, es una lección poderosa sobre cómo nuestras vidas, nuestra fe y nuestro compromiso espiritual pueden resonar mucho más allá de nuestro tiempo en la tierra. Estos tres no son solo personajes de una historia antigua, son ejemplos vivientes de cómo la dedicación a algo más grande que uno mismo puede influir en las vidas de incontables personas después de nosotros. Piensa en ello. Lo que hicieron, cómo vivieron y la fe que demostraron no solo marcó sus propias vidas, sino que también dejó una huella imborrable en las generaciones que siguieron. Es como si cada acto de fe fuera una semilla plantada que creció en un árbol robusto, cuyas ramas se extienden a través del tiempo, ofreciendo sombra y refugio a muchos otros. Este legado transgeneracional es un llamado de atención para nosotros hoy. Te hace preguntarte, ¿qué tipo de semillas estoy plantando en mi propia vida? ¿Son semillas de fe, amor y servicio que crecerán en un legado de redención para aquellos que vendrán después de mí? ¿O
Estoy sembrando semillas de indiferencia, creando un futuro desconectado de la rica herencia espiritual que podría compartir. La vida de estos patriarcas nos muestra que vivir con un compromiso espiritual profundo tiene el poder de cambiar no solo nuestro destino, sino también el de muchas generaciones futuras. Nos enseñan que nuestra fidelidad a Dios y nuestros actos de amor y servicio son los verdaderos tesoros que podemos dejar como herencia. Su historia es un recordatorio vibrante de que nunca es demasiado tarde para empezar a construir ese legado. Cada día ofrece una nueva oportunidad para hacer una diferencia, para vivir de una manera que refleje la luz y el amor de Dios en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Entonces, al mirar las vidas de Matusalén, Enoc y Noé, nos damos cuenta de que no se trata solo de lo que logramos para nosotros mismos. Se trata de cómo esas realizaciones pueden servir como un faro de luz para otros, cómo pueden inspirar y guiar a las generaciones futuras hacia un camino de fe y redención. Esta perspectiva nos invita a vivir nuestras vidas con un sentido de propósito y dirección más profundos. No estamos aquí solo para pasar por el mundo. Estamos aquí para dejar una marca, para contribuir a una cadena de legado que se extenderá mucho después de que nos hayamos ido. Así, mientras reflexionamos sobre el impacto transgeneracional de nuestro compromiso espiritual, podemos comenzar a ver nuestras acciones diarias bajo una nueva luz. Cada elección, cada acto de bondad, cada momento de fe puede ser el comienzo de un legado de esperanza y redención que bendecirá a las generaciones futuras. Por lo tanto, la pregunta para ti y para mí es, ¿qué legado queremos dejar? ¿Cómo podemos vivir de tal manera que nuestra fe y nuestro amor se conviertan en las semillas de un futuro lleno de esperanza y luz para aquellos que todavía no han nacido? La historia de estos hombres es una invitación a todos nosotros para vivir vidas que resuenen con fuerza y claridad a través del tiempo, para ser faros de fe y amor en un mundo oscuro, y para construir un legado que no solo honre nuestro compromiso con lo divino, sino que también inspire a otros a buscar su propia conexión con algo más grande que ellos mismos. Es un llamado a dejar algo duradero, algo que florezca en un legado de fe y redención para todos aquellos que caminen este mundo después de nosotros. La verdad no contada sobre Matusalén, Enoc y Noé es una historia de paciencia divina, legado espiritual y redención. A través de sus vidas se nos revela el corazón paciente de Dios, su deseo de que todos lleguen al arrepentimiento y la importancia de vivir con propósito y fe. Estas historias no son solo relatos antiguos, son espejos que reflejan nuestras propias vidas y desafíos contemporáneos. Mientras reflexionamos sobre estas figuras bíblicas, se nos invita a examinar nuestra propia existencia, cómo estamos respondiendo a la paciencia de Dios, qué legado estamos construyendo, estamos preparados para el futuro, viviendo de manera que refleje la esperanza y la promesa de redención que se nos ha dado. La historia de Matusalén, extendiéndose a través de los siglos, es un recordatorio de que, a pesar de la brevedad de nuestra vida comparada con la suya, cada momento está impregnado de oportunidad y significado. Nos llama a vivir con una conciencia de la eternidad, buscando cultivar una relación profunda con Dios y dejar un legado de fe que perdure más allá de nuestra época.